Ok, buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, todos los que se están conectando por medio de estas redes sociales, por este medio. Hoy me ha tocado tomar el lugar de mi hermano Valdivia, Jaime Valdivia, el cual pues no pudo participar el día de hoy, y yo con mucho gusto tomo esta gran bendición y esta gran oportunidad que se me entrega y se me da para poder compartirles con respecto a la disciplina de la oración. Es un tema muy importante, ahora sí que para poder entender qué es realmente la oración. La oración pues es tan fundamental dentro y tanto fuera de la iglesia. Es importante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia la oración. En Colosenses 3:17, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, dice, todo lo que hagáis, ya sea de hecho de palabra, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole al Padre por medio de él. Amén. Entonces, quiere decir que la oración en un cristiano es muy fundamental porque Dios es omnipresente. Omnipresente porque está en todo lugar. Dios, en el momento que nosotros estamos afligidos, estamos atribulados, estamos e inclusive hasta contentos, que estamos rebosando de alegría en esos momentos que decimos, gracias Señor por la oportunidad que me has dado, gracias por darme esta gran facilidad de poder superar lo que estaba padeciendo. Otros inclusive agradecemos cuando tenemos momentos cuando somos vencedores, por ejemplo, en el deporte, en la escuela o en muchas áreas. Amén. Por eso la disciplina de la oración es muy importante dentro y fuera de una iglesia. Hablando literalmente, la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios, en el cual Dios habita dentro de nuestro corazón, dentro del templo que es nuestro corazón. Como lo dice en Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy tras la puerta y llamo, dice, y el que abra la puerta, yo entraré a él. Al momento que dice yo entraré a él, pues quiere decir que se está diciendo que nosotros somos parte de su templo, amén, que él habita en nosotros. Solamente hay que darle la oportunidad que él entre. Cuando la oración, amado hermano, nosotros empezamos a desarrollar ese instinto como un ser humano, porque cuando nosotros nacimos, pues nacimos inocente y sin el conocimiento de que había alguien sobrenatural, el cual nos guiaba, el cual nos instruía, el cual nos alumbraba para que nosotros siguiéramos caminando conforme a su misericordia, a su bendita gracia. Amén. Por eso nosotros en cada momento tenemos que estar orando, como lo dice en Efesios 6:18, estar orando unos por otros en todo momento. ¿Por qué? Porque es tan importante, porque Dios siempre está al lado de nosotros. Dios siempre está justo a tiempo en cualquier alegría, en cualquier circunstancia, en cualquier enfermedad o en cualquier tristeza. Pero la disciplina de la oración tiene que ser siempre con la disciplina disciplina para mí es tener un respeto, tener como una tipo de milicia, tener un orden, porque Dios es de orden, amén. Entonces nosotros no podemos darle la honra a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo. En este momento se me viene la palabra un versículo que por cierto está muy duro, está en Proverbios, lo voy a buscar para compartírselo, amén, para aquel que quiera anotarlo, el que quiera rumiarlo, investigarlo, escudriñarlo, lo puede hacer en su momento, amén. Es una palabra que lo dice, está algo fuerte, está en Proverbios, permítanme, 27:14, Proverbios 27:14, para el que está anotando, ahí ráyele o anótale en su hojita, porque fíjese bien qué tan importante es la oración.
qué tan importante es tener disciplina en la oración. Y la palabra dice en Proverbio 27:14, dice así de esta manera. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, el que bendice a su amigo, el que bendice a su amigo en altavoz madrugando de mañana por maldición, se le contará. Amén. Es una palabra muy fuerte, es una palabra que dice, ¿cómo puede ser posible que yo si bendigo a mi prójimo, pues, ¿por qué se me tomará como una maldición? Pues quiero decirte que dentro de tus plegarias, dentro de tus oraciones, la prioridad y las primicias son siempre para nuestro Señor Padre Celestial que está en los cielos, o nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dijo Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. La oración es una comunión que tenemos nosotros ante el Padre y nosotros. Por eso en Mateo 6:6 dice muy claramente que tenemos que cuando oremos nos metamos en lo más privado, en lo más profundo de nuestra intimidad. Y dice, y cerrada la puerta, dice, pídele al Padre en secreto, o sea, pídele todo lo que tú le tengas que pedir en secreto, y tú todo lo que le pidas en secreto, que Él que ya te escuche en secreto, porque Él sabe a la perfección nuestras necesidades, ¿verdad? Dice que nos va a recompensar en público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios siempre está ahí, Dios está esperando nuestro clamor. Por eso es que la disciplina en la oración es siempre la prioridad, es clamando a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está siempre al tanto de cada uno de nosotros para proveer todo tipo de necesidad. Este domingo que pasó, que me tocó compartir, les compartí el versículo Salmo 50:15. Dice, en el día de la angustia, invócame, yo te liberaré y tú me honrarás. Cuando dice invócame, pues es parte de una oración, ¿no? La oración es una intimidad donde tú estás clamando, estás pidiendo la necesidad que tú en su momento estás pasando, ¿no? Entonces, la oración es precisamente eso, la comunión, es una relación entre Dios Padre y uno mismo, amén. Hoy en esta tarde, a todos les mando muchas bendiciones, les mando saludos, amén, de su humilde casa. A todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje el día de hoy, aprenderemos a cómo orar antes de estudiar la palabra de Dios, amén. El propósito principal de este tema es magnificar el pacto que puede tener la palabra de Dios en tu ser a través de un estudio juicioso y cuidadoso dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que te pido que vamos a tomar una oración, que es lo principal que tenemos que hacer, como te lo digo, te lo dije. No podemos hacer nada porque tenemos que tener una disciplina, y lo primerito que tenemos que hacer pues, es darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, como si lo tuvieras enfrente. Por eso yo siempre trato de inculcarles que cerremos nuestros ojos y tratemos de visualizar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, amén, con sus brazos extendidos, porque es nuestro Padre, y un Padre siempre va a tener los brazos extendidos para poder recibir a nosotros que somos sus hijos. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a darle lugar a nuestro Padre Celestial para que tome el control en este momento, en esta preciosa tarde. Señor amado Padre, sabemos, Señor, que estás en este momento, en este lugar, Señor, y allá donde están mis hermanos, Señor. Tú tienes el control de cada corazón, Señor, de cada sentimiento, Padre bendito, porque tú, Señor, conoces y escudriñas cada corazón. Hoy clamamos a tu nombre, Señor, porque nos agrada hacerlo, Señor, y deseamos aprender cada día más, tener esa facilidad, Señor, de poder tener esa comunión, ese contacto contigo, Señor, esa conversación íntima, Señor, que tanto deseamos, Señor, todos los días, Señor, desde que nos abrimos los ojos, desde que amanece, Señor, hasta el momento que llegamos para descansar sobre nuestro lecho. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Síguelos guiando, síguelos dirigiendo, Señor, y que tu palabra, Señor, siga creciendo, Señor, que siga edificando, Señor, esos corazones, Padre bendito, para que sean empapados de tu bendita y santa palabra. Para el día de mañana, Señor, para que puedan instruir a aquel que viene detrás de nosotros, Señor, para que
aprenda de igual manera, Señor, y también siga avanzando y que tu reino siga creciendo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pues sí, mis amados hermanos, como les digo, gloria a su nombre, amén. Antes de darle un ejemplo de cómo debemos orar, antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, hablamos de 5 cosas básicas que no debemos faltar en nuestras oraciones a Dios antes de estudiar su santa palabra. Amén. Nuestro problema en la oración siempre ha sido que no sabemos qué pedir o cómo pedirle a Dios. Siempre creemos que cuando nosotros nos dirigimos al Padre, pues muchas veces se nos dificulta o creemos que realmente pues estamos hablando nada más por hablar. Muchas veces creemos que, por eso el mundo dice que nosotros estamos locos, y gloria a Dios por eso, ¿no? Porque sí estamos locos, porque una de las cosas más importantes es que nosotros como cristianos sabemos que no vemos a Dios, pero sí lo podemos sentir, como se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? El espíritu es ciertamente como el viento, ya que viene del norte, del sur, del este, del oeste, mas no lo ves, pero sí lo puedes sentir. Así ciertamente es aquel todo que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Cuando tú eres nacido del Espíritu Santo, pues Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural cuando empiezas a orar con esa disciplina, con ese orden, dándole la prioridad a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, aquel que se quedó para consolarnos, aquel que nos empieza a guiarnos conforme a su palabra, conforme a su amor y su misericordia, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir es que cuando tú entre más empieces a decir una palabra, mañana son 2 palabras, al rato son 3 palabras, y de palabra en palabra se viene completando una oración ante la presencia de Dios. Amén. Cuando menos esperes, tú ya estás dialogando con el Señor y hasta te sorprende y dices, ¿qué está pasando aquí? Y es cuando Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural, porque la disciplina del Señor, mira, en Hechos 2 dice que ahí viene cuando, es más, me voy a ir, Hechos 2, para el que tenga su Biblia, el día del Pentecostés, amén. Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahí está donde te lo decía, que es como se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Que ciertamente viene del norte, del sur, del este, del oeste. No lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Por eso es que dice que, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó de toda la casa donde estaban sentados, y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cuando tú empiezas a tener esa comunión con el Señor te toma de una manera sobrenatural, y es cuando empiezas a hablar algo que tú que no estás acostumbrado. De hecho, hay o habemos personas que en su momento que Dios permite que cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, que te llena el Espíritu Santo, empiezas a soltar tu lengua y muchos se asustan, amén, porque es parte de la oración, de la disciplina de la oración que Dios permite, porque Dios siempre le da la prioridad a lo que tú le estás pidiendo, como con un corazón contrito y humillado. Ok, entonces vamos a hablar de 5 cosas básicas que no deben faltar en nuestras oraciones a Dios antes de estudiar su santa palabra. La santa palabra es tan importante porque debemos conocer de qué nos está hablando, sobre qué nos está hablando, sobre qué tiempo nos está hablando y de qué personaje nos está hablando. Había todas las personas que Dios escogió desde que es Génesis hasta Apocalipsis. El Señor siempre, todas las personas que fueron escogidos por Dios, Dios los escogió porque ellos eran temerosos de Dios. Amén. Eran personas que efectivamente doblaban sus rodillas y siempre le daban la prioridad a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces,
Eso es muy importante tener en conocimiento, que la oración es tan importante en nuestras vidas, porque aunque no lo quieras creer, nosotros cuando abrimos nuestra boca dirigiéndonos al Padre, créeme lo que Dios está escuchando lo que le estamos pidiendo. De hecho, la palabra de Dios dice que antes de lo que le pidiéramos al Padre, Él ya sabe lo que necesitamos. Amén. Nuestro problema Nuestro problema en las oraciones siempre ha sido que no sabemos qué pedir o cómo pedirle a Dios. Eso es lo que te comentaba. Muchas veces estamos pidiendo y muchas veces no recibimos. Amén. A lo mejor eres tan grande tu necesidad y es tan grande la desesperación que no sabes o no, ¿cómo te puedo decir? Le estás pidiendo tu necesidad y tú deseas que en el momento llegue, ¿verdad? Y no te llega nada. La Biblia nos enseña que no recibimos porque pedimos mal. Y eso nos dice en Santiago 4:3. Mira, fíjate, acompáñame, Santiago 4:3. ¿Por qué? Porque es tan importante tener esa disciplina, ese conocimiento de que la oración para un cristiano es tan fundamental, es un arma tan poderosa, que en la oración dice que la oración del justo tiene poder. Y dijimos que era Santiago 4:3. Fíjate lo que dice Santiago 4:3. Y dice así: pedís y no recibís, porque pedéis mal para gastar en vuestros deleites. Ese es el problema. Lo sigue diciendo en el 4. O almas adúlteras. Bueno, ese ya es otra cosa, ¿no? Pero dice que si pedimos, estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque el corazón no lo tenemos dispuesto. El corazón tiene que estar conectado con nuestro corazón. Amén. Ciertamente dice que la palabra de Dios que el hombre de su buen tesoro saca de su corazón, la verdad. De ahí saca lo mejor de su corazón, porque de la abundancia del corazón es lo que habla su boca. Entonces, si nosotros estamos teniendo una comunión con nuestro Padre Celestial, teniendo una disciplina en la oración, con la comunión entre el Padre y entre nosotros, entonces eso se empieza a manifestar de la manera que cómo hablas, cómo lo expresas, cómo lo compartes, porque si te estás alimentando de la palabra de Dios, pues tu corazón y tu boca es lo que van a estar hablando. ¿Por qué? Porque tú ya le pediste al Señor y tú ya clamaste al Señor y posteriormente te empiezas a alimentar de la palabra. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido al Señor? Señor, Padre mío, dame sabiduría, dame conocimiento para poder entender lo que tú quieres hacer en mi vida. Amén. Y cuando Dios te provee, cuando Dios te da, no sabemos qué hacer. Amén. O sencillamente estamos pidiendo o le están diciendo: Señor, yo quiero que me des un carro, una casa, y no recibes. Amén. Aunque Dios es el Padre del oro y la plata, y no recibimos. ¿Por qué? Porque está poniendo la prioridad en las cosas materiales. Lo primero que Dios busca es un corazón contrito y humillado. Él necesita que tú le clames con un corazón dispuesto, arrepentido, para que tengas un arrepentimiento genuino, ¿cómo se dice? Una conversión ante Él, que ya no le des la prioridad a lo que antes te desviaba, por ejemplo, tu carro, tu casa, la ropa, un calzado, la música. Pero cuando tú le empiezas a adorar y darle la prioridad siempre a nuestro Señor Jesucristo, créeme que las cosas empiezan a cambiar. Sea quien sea, dice la palabra de Dios que Dios no hace excepción de personas. No importa si eres persona de estudios o eres una persona que jamás estuviste a una escuela, o a lo mejor eres una persona con posibilidades económicas, o a lo mejor eres una persona que realmente, pues, eres realmente un obrero como yo, ¿no? Pero Dios tiene el control de todo. Mira, dice la palabra de Dios que los pajaritos que no tienen graneros y no trabajan, no les falta el alimento, porque Él todos los días les da de comer. Intimadamente nosotros no podemos valer menos que unos pajaritos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que no recibimos porque estamos pidiendo mal, y eso nos dice
en Santiago, como te lo dije, ¿no? Entonces vamos a ver los 5 puntos como te lo dije. El primer punto dice que debemos pedirle a Dios en dirección. Tenemos que pedir que Él nos guíe, como lo dice Salmo 119, 105, Señor, dice la palabra, sea lámpara, sea tu palabra a mis pies y alumbrera mi camino. ¿Por qué será que le dice el salmista, lámpara sea tu palabra a mis pies? Porque nuestro caminar, dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino tiene muchos obstáculos, amado hermano. Un camino tiene muchos espinos, tiene piedras, tiene precipicios que fácilmente podemos caer, tropezar o sencillamente desmayar. Amén. Por eso dice, lámpara sea tu palabra. ¿Y quién es la lámpara? Sea tu palabra, pues es la misma palabra de Dios, que es el evangelio, amén, que es Jesucristo mismo hablando a través de su palabra. Luego dice, que alumbrera mi camino. El camino es porque Dios nunca te va a soltar, nunca te va a dejar, nunca te va a dar la espalda cuando tú realmente le estés dando esa prioridad por medio de una disciplina, dándole la prioridad a nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a cuidar de nuestro camino, Él va a cuidar de los obstáculos que haya, de los espinos, de los precipicios que puedan haber delante de ti, y Él te prevé, te cuida, te protege para que no caigas. Amén. Mira, ser cristiano no quiere decir que no vamos a tener pruebas. Ser cristiano no quiere decir que ya estás exento o que ya estoy exento a que no voy a ser tribulado, a que voy a tener pruebas, a que voy a tener una discusión con mi esposa o que voy a tener una indiferencia con un hijo o un vecino. No, claro que voy a tenerlo algún día en su momento. La diferencia es que yo ya sé que debo de abstenerme, debo de cuidar mi testimonio, porque nosotros como ministros de su palabra tenemos que tener esa disciplina, tenemos que tener ese testimonio, porque desde que amanece, nosotros estamos orando para que Él nos dé la dirección y nos cuide. Amén. Entonces, necesitamos la dirección de Dios al estudiar las escrituras, y para poder tener conocimiento debemos escudriñar las escrituras, como lo dice en San Juan 5:39. Dice, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas está la salvación, ¿no? Y dijo Jesucristo mismo, dice, y son los que dan testimonio de mí. Porque lo sigue diciendo, porque a menos de que lleves un estudio sistemático de la palabra de Dios, necesitas dirección para encontrar la palabra perfecta que pueda serte útil y edificarte en el momento preciso. ¿Ok? Nosotros de ahí dependemos, amado hermano. Muchas veces, ¿cuántas veces llegamos ya sea en casa, sea a la iglesia, sea con otro hermano? Dice, porque la palabra de Dios dice, levantar las manos caídas, ¿no? Levantar esas manos. Tenemos que adorarle al Señor, tenemos que orar, clamar a nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que provee nuestras necesidades, es el único que nos consuela, es el único que nos mantiene firmes. Yo en mis oraciones, yo siempre le digo, Señor, nunca permitas o sea, acepto que yo debo de estar tomado de su mano. Amén. La palabra de Dios dice que Él nos escogió a nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros, y dice que nos escogió para que llevemos fruto, ¿verdad? Y fruto en abundancia, o sea, que tengamos, que se refleje, que se manifieste, que todo lo que le pedimos al Padre, pues Él nos lo va dando conforme a nuestro corazón que está dispuesto, o como vamos poniendo esa disciplina en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no le hemos pedido un trabajo cuando no podemos conseguir un trabajo, y cuando menos lo esperas, ahí está el trabajo, ¿no? Porque es el fruto de la oración, es la respuesta de la oración, porque Dios nunca se queda con nada. Él dice, como le dijo a Moisés, dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado el gemir de mi pueblo, porque ciertamente está sufriendo. Y el Señor sabe perfectamente bien que cuando tú le estás clamando, Él está escudriñando tus necesidades, está escudriñando tu corazón. A lo mejor en tu momento no lo sientes, pero el Señor se preocupa, porque es nuestro Padre. Él es el que nos provee, es el que nos crió, y es el que nos dio la potestad de ser sus hijos. Ya no somos más del montón, ya no somos más del mundo, amén, sino que ya somos algo especial, escogido por Él, porque somos
fuimos para ser reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, al momento que tenemos con la intimidad y teniendo esa disciplina en oración, por lógica, al tener disciplina, te estás humillando, o sea, estás tomando ¿cómo se dice? Una milicia, un respeto para poderle clamar al Padre. Amén. Entonces, necesitamos la dirección de Dios al estudiar esa escritura, como te lo dije en Juan 5:39, porque a menos de que lleves un estudio sistemático, ¿no?, de la palabra de Dios y que necesites dirección para contar la palabra perfecta que pueda ser útil y edificante en el momento preciso, porque tú serás un testimonio, amado hermano. Nosotros somos un testimonio y cada vez que nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que definitivamente nosotros, por eso nos escogió el Señor, porque en su momento, un día, en el día menos esperado, el día que tanto necesitamos, el problema que hayas estado pasando, ahí clamaste. A lo mejor no te acuerdas qué día, qué momento fue, pero le dijiste: Señor, ya no puedo más, necesito de ti. A pesar de que no creíamos en él, aunque nos hablaban de él, aunque ya te decían que Dios tenía un propósito, pues no lo queríamos creer ni lo queríamos aceptar, ¿verdad? Pero dentro de la agonía, entre la inocencia o la ignorancia, como quieras llamarle, el Señor ahí estaba atento a lo que tú hablas. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca para nada. Él ya nos había escogido y todos los que hemos llegado a los pies de Cristo es porque ya nos escogió. Mira, en el rebaño del Señor puede haber personas que prediquen muy bien, puede haber personas que tengan los talentos de hacer sanidades. Amén. Hay, en el rebaño del Señor hay de todos. También hay personas que también son escogidos de Dios, que Dios los quiere utilizar, pero a lo mejor su proceso va siendo más lento que otros. Otros son más rápidos, empiezan a desarrollar los talentos, amén, pero otros son más lentos. Pero la finalidad de todo es que tengamos la disciplina, y la disciplina es para adorar y orar a nuestro Padre Celestial. Orar es clamarle, pedirle nuestras necesidades. Debemos pedirle a Dios dirección para que Él pueda llevarte a encontrar en su palabra lo que necesitas, como lo dice en San Mateo 7:8. Dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. De tal manera que la palabra que recibas pueda caer a tu alma. Esa palabra que tú recibas caiga a tu corazón. Por eso dice en Proverbio: hijo, atesora mis mandamientos en tu corazón, ¿verdad? Escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué en tu corazón? Porque es ahí donde manda la vida. Es ahí donde salen tus buenos pensamientos, sale tu buena intención para el prójimo, porque eso es lo que quiere Dios. Dios para eso nos escogió de lo más vil y más despreciado. ¿Para qué? Para empezarnos a limpiar, a sanarnos, y todo lo que nos estorbaba va afuera, echado fuera, y empiezas tú a hacer la diferencia, empezar a tener una disciplina, en tener la comunión con Dios Padre Celestial, y es donde tú empiezas a dar frutos ante los ojos incrédulos. Amén. Por simple hecho de haber tomado la mejor decisión de poder orar e interceder o clamar al Señor todas las mañanas. Mira, en Mateo 7:7 dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Ya te lo había leído, 7:8. Amén. Luego dice en Juan 15:7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque Dios es de promesa. Y si el Señor te está prometiendo que todo lo que tú le pidas y todo lo que tú quieras será hecho, es porque Dios es Dios de promesa y de palabra. Amén. Y yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo soy también un testimonio que Dios en su momento dio la oportunidad que mi vida se quebrantara, que mi vida cayera y menguara, para que cayera de rodillas, y en ese momento clamé como aquel que se está ahogando y saca su cabeza para poder tomar aire, ¿no? Como aquel niño
como que el niño, a mí me fascina cuando pongo ese ejemplo, cuando un niño nace, ¿no? Lo primero que hace el doctor es le da su nalgadita y el niño opta por respirar, ¿verdad? Llenar los pulmones de aire. Para mí eso me hace sentir, me hace pensar y me agrada pensarlo de esa manera. Es como cuando el Espíritu Santo llega y entra dentro de su templo, que son nuestro cuerpo, amén. Y es ahí cuando es lleno del Espíritu Santo. Por eso es que dice que nosotros tenemos que buscar en todas las mañanas para que Él pueda suplir todas las necesidades, aunque Él ya sabe todo lo que necesitamos. Él está esperando, atento con su oído, para que con tu boca se lo pidas. Amén. Así que de tal manera que la palabra que recibas pueda caer a tu alma como un bálsamo refrescante, refrescante, ¿no? Como lo dice en San Juan 16:13. San Juan 16:13, si tú tienes tu palabra, acompáñame. San Juan 16:13. Gloria a su nombre. Amén. Y dice la palabra. Ok, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a todos a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará, saber las cosas que hablarán, que habrán de venir. Amén. ¿Por qué? Eso es lo que te digo, el Espíritu Santo siempre Él nos va a guiar porque es parte, es una promesa de Dios. Amén. Pablo mismo decía, dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él aceptaba que había algo sobrenatural sobre él, que ya no le importaba. Dice, si muero, para mí ya es ganancia. Pero sin embargo, si tú te metes en la palabra, vas a conocer con respecto a la historia de este varón, es Paulo, ¿verdad? Saulo, antes de ser escogido por Dios. De hecho, ya lo había escogido, solamente que Dios estaba esperando el momento preciso para que él doblara sus rodillas. Acuérdate que Saulo era un conocedor pues de toda la palabra, ¿no? Y de pie a de principio a fin. Pero el problema que él todo sabía, pero el problema es que no conocía del Espíritu Santo, ¿no? Por eso cuando Jesucristo lo confronta, le dijo, bueno, Pablo dice, ¿por qué me persigues? Y en ese momento él cae, ¿verdad? Y en ese momento dice que lo reconoció y le dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús, le dijo, yo soy Jesús, aquel que tú persigues. Y lo primero que dijo, ¿y qué quieres que yo haga? Ya lo estaba reconociendo porque ya había recibido ya Jesucristo, la palabra viva y eficaz, ya lo había confrontado, amén. A lo mejor en su ignorancia o por falta de lleno del Espíritu Santo, no sabía cómo dirigirse al Padre, amén. A lo mejor él oraba como estaba acostumbrado. A mí me viene mucho la enseñanza con respecto al buen samaritano. El buen samaritano dice que pasa el sacerdote, que había un hombre que fue golpeado, le robaron sus pertenencias y lo dejaron casi moribundo, amén. Y dice que pasó un sacerdote y al verlo, en lugar de tener misericordia de él, se fue de paso y no le importó en las condiciones que él se encontraba. Entonces, mi pregunta es, si ese varón que era sacerdote, que era el que enseñaba, el que instruía a todos los discípulos que se supone que él tenía a su cargo, y al no tener misericordia de aquella persona, entonces, ¿qué le estaba enseñando? ¿Qué le estaba enseñando a sus seguidores? Dice que posteriormente pasa un levita, otro más que recibía enseñanza del sacerdote. También hizo lo mismo y se fue de paso. Amén. Pero nosotros que somos dice que Dios nos escogió de lo más vil y más despreciado para avergonzar al sabio. Amén. Creo yo que nosotros somos tan especial para el Señor que nos conoce nuestros corazones tan perfectamente bien que de la utilidad que podemos tener en su obra. Amén. Por eso Juan 15:16 dice, tú no me escogiste a mí, sino que yo te escogí a ti. Porque sé las necesidades que tú tienes, sé las circunstancias o los problemas o los procesos que tú has pasado.
Por eso yo te vine a escoger a ti. Y sabes lo que es sufrir, y sabes lo que es perder, sabes lo que es tener un familiar enfermo, sabes lo que es un divorcio, sabes lo que es estar en cama, sabes muchas cosas. Y sabe, como dice el Señor, dice, como diciendo, ¿no? Sabes que yo sé que tú en su momento ya clamaste a mí, como se lo dijo Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces, amén. Que lo dice en Jeremías 33:3. Y también se lo dice en Jeremías, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso es que el Señor dice, tú no me escogiste a mí, sino que yo te escogí a ti, porque cuando tú me busques, me vas a buscar con todo tu corazón. Y ahí es donde empieza la verdadera disciplina. Ahí empieza como un verdadero soldado, ¿no? Cuando se mete a la milicia dentro de un ejército y pues toda la orden y todo lo que se le da, pues lo ejecuta, se disciplina, amén. Entonces, por eso dice en Jeremías 29:13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque el corazón es el donde vienen los pensamientos, tanto como los malos como los buenos. La oración es tan importante, amado hermano, que cuando Jesucristo empezó su ministerio, dice que él empezó a escoger sus 12 discípulos, amén. Pero para poder hacer eso, el Señor se puso a orar toda una noche porque él pedía en la dirección del Padre para poder tener la respuesta y saber quiénes son los que iban a estar con él. Y entre ellos estaba pues Judas, ¿no? El que lo iba a entregar. Él sabía a la perfección que ese varón iba a estar ahí, amén. Pero él, sin embargo, pidió al Padre dirección, pidió sabiduría, conocimiento, y Dios se la dio. ¿Se la dio para qué? Para que fuera él escuchado y proveyera lo que él estaba pidiendo, amén. Y se lo dio, ¿verdad? Mira, está Mateo, está Lucas. Mateo era un recaudador de impuestos, ¿no? Y cuando llega Jesucristo, porque él ya había orado, amén, nomás llegó de primeras a primera y le dijo, deja tus cosas que estás haciendo y sígueme. Qué importante, qué hermoso es cuando llega Dios, el Espíritu Santo, y te toma y te diga, ¿sabes qué? Ya olvídate de las cosas del mundo, porque la prioridad en este momento para ti soy yo. Así es que Mateo no lo dudó. Era una persona que era odiada por todas las personas porque pues era recaudador de renta, y más que una persona había sido dañada, ¿no? Había sido, a lo mejor le había robado, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero había sido lastimada. Y en ese momento el Señor Jesucristo ya conocía el corazón, porque sabía lo que ya él la padecía, sabía lo que sufría, sabía lo que había perdido, sabía que era rechazado. Y de eso es precisamente donde nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, está atento siempre a escuchar la oración. Por eso la disciplina viene precisamente del desorden, como lo dice en Génesis 1:1, ¿no? Dice que la tierra estaba vacía y todo estaba desordenada. Acuérdate que en su momento, ¿cómo estábamos tú y yo? Yo no principal, ¿cómo era? Dice que polvo, del polvo venimos y del polvo volveremos, ¿no? Y yo era una persona desordenada, no tenía ni un futuro, digámoslo de esa manera, pero en su momento el Señor llegó y habló a mi vida, me confrontó, y de una manera sobrenatural, eh, pues él tocó mi vida, hizo que doblara mi rodilla, no sé, porque en un día de angustia yo lo invoqué, lo clamé, y orando le dije, orando, no llorando, orando, le dije, Señor, ayúdame porque ya no puedo más, ¿verdad? Y yo estoy seguro que el Señor escuchó ese clamor. Yo no lo entendía y en su momento, pero fue pasando un proceso hasta llegar a entender la necesidad que para un verdadero cristiano, y la mejor herramienta que podemos tener y la mejor disciplina que podemos optar es la oración, porque la oración del justo tiene poder. Amén. Mira, por ejemplo, en Mateo 18, 19, 20, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
qué importancia también es cuando estamos dentro de una congregación. Mira, amado hermano, es importante la oración porque la oración rompe cadenas. La oración, ¿cómo se dice? Retiene todo dardo del enemigo, todo aquel que quiere llegar y deshacer la obra que tiene proyectada para su iglesia. Amén. Es importante que cada vez que tú vayas a donde tú te estés congregando, sea donde sea, lo importante es que te metas en intimidad con Dios. Amén. Porque no sabemos qué la persona que viene detrás de nosotros, cómo viene, qué problema pasó, si viene poseída o si viene con malas intenciones. Y el espíritu, cuando tú te metes en espíritu, Dios te pone alerta, te pone esa chispita de discernición para que te des cuenta lo que Dios está obrando. Nosotros como iglesia tenemos que estar orando uno por otros en todo momento. Yo siempre he dicho, una puerta de una congregación nunca de los nunca debe estar sola. Mientras los demás que estamos adentro debemos estar orando por la familia, por los niños, por nuestros hijos, por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros pastores, por todo lo que está ahí, hasta inclusive hasta por los levitas. La oración es el arma más poderosa que podemos tener nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que el segundo punto es que debemos pedirle a Dios en oración antes de estudiar la palabra, es la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Porque podemos estar leyendo y no podemos entenderla. Amén. Sabiduría, pues es parte de meterte en lo profundo, escudriñar en los tesoros ocultos para que Dios te dé el rema, te dé la palabra indicada para que para que te diga el rema más que nada y en su momento cuando alguien lo necesita, tú tengas las palabras precisas y exactas para poderle decir a la persona que está pasando por la circunstancia o el problema, la tristeza o en puerta de divorcio, y Dios te va a poner esa sabiduría, pero para poder obtener la sabiduría tenemos que sumergirnos en la palabra, porque en la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y ese es Jesucristo. Si no conocemos el plan y el proyecto, ¿a qué vino Jesucristo a este mundo? Porque él dijo, yo estoy en el mundo, mas no soy del mundo, ni vine a juzgar al mundo, no vine a condenarlo, vine a salvar lo que se había perdido. Entre eso estábamos tú y yo, amado hermano, principalmente yo. Yo en lo personal, yo hasta ahora sigo diciendo, Señor, qué gracias por esa gran misericordia, por esa gran oportunidad que tú me has brindado, Señor. En lo mucho, en lo poquito que tú me has dado, yo lo hago en tu nombre. Lo hago gozoso porque sé que soy tu soldado, soy tu hijo y además soy tu milagro. Amén. Y necesitamos esa sabiduría. Como lo dice en Santiago 1:15, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pidamos. Y Dios, el cual da a todo abundantemente y nos la da sin reproche, Él nos la va a dar. ¿Por qué? Porque tienes que decírselo, tienes que abrir tu boca para que poder decirle, ¿sabes qué, Señor? Necesito que me pongas sabiduría en mi corazón para poder saberme dirigir, saberme conducir y poder darle una palabra de aliento a aquel que necesita de ti. Amén. Y el punto número tercero que debemos pedirle a Dios es poder para creer de su palabra. Cada vez que escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, debemos creerla, debemos aferrarnos a ella, porque nosotros dependemos de ella. Debemos apoderarnos de ella, porque para eso nos la dio el Señor. Por eso dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala y se le dará abundantemente. Amén. Y luego dice, y debemos creer con todo nuestro corazón la palabra que Dios nos está dando en este preciso momento. Yo no sé hasta dónde esté tu fe, amado hermano, pero yo hasta ahorita sigo diciendo, Señor, no permitas que mi fe mengue, que mi fe desfallezca, porque yo lo reconozco. Escúchalo bien, amado, te lo comparto y te lo doy como testimonio. Yo reconozco
que si yo un día tomo la mala decisión de soltarme de la mano de nuestro Señor Jesucristo, créemelo que ya sé a dónde voy a caer. Dice la palabra de Dios que todo, dice que el precio del pecado es muerte. Y si yo me suelto de la mano de Dios, ¿a dónde voy a caer? Voy a caer al pecado, amado. El Señor ya me limpió, ya me sanó. Entonces, ¿para qué quiero voltear atrás cuando Él es la luz, es la vida, es el amor, es la certeza, es la confianza, es la felicidad, es todo dentro de una familia? Es la sanidad también. Amén. Podrá enfermarse en la mano, habrá mucho tipo de enfermedades, pero lo importante, Pablo lo dijo, y si muero es ganancia. Lo importante no es cuidar el cuerpo de este material que se va a ir, se va a hacer polvo, sino cuidar que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén. En el cuarto dice que debemos pedirle a Dios, es la habilidad para memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que atesorarla, amado hermano. ¿Qué tal si llega un día que tú vayas por la calle y no lleves tu Biblia y encuentres la necesidad de un alma que está padeciendo, que está pasando por tremendas situaciones? ¿De qué le puedes hablar? ¿De dónde te puedes sostener y tomarte de esa palabra si no llevas las escrituras contigo? Por eso el Señor dice, escríbelas en las tablas de tu corazón. Debemos memorizar la palabra porque en cada momento llegará alguien que necesitará, y nosotros al memorizarla, en ese momento tendrás la palabra correcta y precisa para decirle, esta es palabra viva de Dios, eficaz y que rompe toda cadena. Amén. Por eso dice que debemos pedirle a Dios, que debemos pedirle a Dios es la habilidad para memorizar la palabra, y es importante memorizarla, la palabra de Dios, pues con la palabra de Dios es nuestra mente, podemos librar muchas batallas. Amén. Porque cuando tú tengas la disciplina en la oración, Dios te va a empezar a dar rema y vas a estar hablando, aunque tenga los ojos cerrados, te van a empezar a bombardear los versículos y la palabra de Dios y esto y lo otro, y empezarás a romper todo yugo de esclavitud, cadenas transgeneracionales, porque eso es la palabra poderosa, eficaz como una espada, y que rompe, penetra y discierne los pensamientos. Amén. En contra de las, y también nos ayuda a pelear esas batallas en contra de las dudas que comúnmente llegan para debilitar nuestra fe. En Salmos 1, en el versículo 1 al 2, nos enseña que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. O sea, todo el tiempo tenemos que estar tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo. El quinto y por último, dice, y último que debemos pedirle a Dios en medio de nuestra oración antes de estudiar la palabra de Dios, debe ser un gran temor para ponerla por obra. En Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque qué caso, amado hermano, estás escuchando la palabra de Dios si no la compartes. La palabra de Dios fue puesta en nuestros corazones y está cada día hombres y hombres levantándose para llevar el evangelio a toda criatura, a toda nación. ¿Y sabes para qué? Para que el reino de Dios siga creciendo, y entre más muchos seamos, pues más le mochamos la cabeza a los secuaces de Satanás. Si Saúl mató a 1000 soldados y Saúl mató, digo, David 10,000, ¿te imaginas si nos unimos todos en oración? ¿Cuántas cabezas del enemigo van a empezar a volar? Amén. ¿Y cuántos hermanos en Cristo serán liberados? Amén. Y en Isaías 66:2 dice que mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron desafío. Pero miraré a aquel que los pruebe y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Debemos pedirle a Dios dirección, debemos pedirle sabiduría, debemos pedirle poder para crecer en su palabra. Debemos rogarle para tener habilidad de memorizar su palabra. Debemos pedirle el poder para ponerla por obra, porque somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece.
Sabiendo esto, deberíamos orar de la siguiente manera. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, acompáñame. Pon atención sobre esta oración. Y debemos tratar de orar de esta manera. Dios Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte en este momento que me dispongo a estudiar tu santa palabra. Me des dirección que necesito a través de tu Espíritu Santo, pues Él es el que está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Dame sabiduría, oh Dios, para poder captar lo que quieres hablar a mi mente y a mi corazón. Dame el poder para creer en tu palabra y no dudar que yo pueda al oír tu voz. Aférrame de ella con toda mi mente en absoluto para poder recordar siempre tu palabra, que quede arraigada en mi mente, de tal manera que pueda recordar palabra tras palabra. Y te ruego, oh Señor Padre Celestial, Dios, especialmente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que me permitas obedecerte en todo momento. Te ruego que cada palabra que tú hables a mí, yo pueda ponerla por obra. No solamente quiero ser un oidor de tu palabra, sino también un hacedor de ella, porque muchos son los afligidos, muchos son los necesitados, Señor. Envíame a mí, Señor, sobre el afligido, que para eso me liberaste, para eso me escogiste, Señor, para que yo trabaje en tu obra. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias, amado hermano, el que se haya conectado. Espero haya sido de bendición esta pequeña palabra con respecto a la oración. Y hay mucha enseñanza con respecto a la oración, amén. Pero espero que esto haya sido edificación y que la medite y que empiece a ver la diferencia, la necesidad que hay en un verdadero cristiano, que es la oración. Y cuando usted tome esa disciplina de orar todas las mañanas, en cada momento, en cada lugar, a Dios Padre, usted será un testimonio en el cual dirá el día de mañana que Dios, en cada momento que usted abre su boca clamando su nombre, Él le suple toda necesidad. Yo la bendigo en esta preciosa tarde a cada uno de ustedes y a toda su familia, y que la paz de Cristo more sobre su casa. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Buenas tardes.